Hola amigos, ¿cómo están? Y pues bueno, en nuestra segunda edición del podcast Por Tu Salud, y bueno, les saluda a su amigo el doctor Ricardo Morones. Y fíjense que hoy, como siempre, estamos de lujo. Hoy tenemos a otro especialista de la salud, a otro especialista que labora también, además de otros hospitales, pero principalmente labora aquí en Hospital San Gerardo. Estamos hablando del doctor Jesús Isaac Cruz Morteo. ¿Cómo estás, Hola, Isaac? ¿qué tal, Ricardo? Muchísimo gusto de estar aquí acompañándote y muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, contrario. Es un placer poder acudir al llamado. No, hombre, muchísimas gracias a ti, Isaac, sobre todo porque tú eres especialista en traumatología y ortopedia. ¿Qué es la traumatología? ¿Qué es la ortopedia? ¿Es lo mismo? ¿Atiendes niños, señoras, adultos? ¿Cuál es el rango de tu especialidad? Bueno, la traumatología y la ortopedia es la misma especialidad, Okay. Dividido en dos grandes segmentos. Bien. La traumatología, como su nombre lo dice, es el paciente traumático, es el paciente que tiene fracturas, Bien. el paciente que se tiene que ver en agudo. Okay. Y la ortopedia, pues es básicamente el crecimiento, las malformaciones, las deformidades Okay. que presentan los pacientes de edad pediátrica hasta edad adulta. Claro. Fíjense que el doctor Isaac, he tenido el honor de una vez operar con él un pacientito. Las urgencias que ve el doctor son los accidentes automovilísticos. Esa vez me acuerdo que nos tocó un paciente que había chocado. Sufrió una compresión entre una pared cierto. y fractura de pelvis. Un vehículo lo comprimió, por decirlo de alguna manera, entre la pared y se le fracturó la pelvis, o sea, los huesos de acá de abajo de la cadera, y ahí al momento que se fractura un hueso se llevó a la vejiga y por eso tuvimos que entrar el doctor y yo. Entonces, esa es la base de la traumatología, las fracturas en aguda, los accidentes, y ya la ortopedia pues son, por ejemplo, en los niñitos que salen con alguna malformación en la cadera desde que nacen, pie equinovaro congénito, la displasia congénita de cadera. Fíjate, el pie equinovaro es el piecito que se llama equino porque parece de caballo y hacia adentro, ¿verdad? Y esas son ahora sí que enfermedades congénitas que también los ves tú. Sí. Ok, ¿De dónde eres originario? ¿Cómo llegaste aquí a Nuevo Laredo? Cuéntanos. Bueno, yo soy originario de una ciudad que se llama Minatitlán, Veracruz. Bien. Saludos a Mina. A Mina y a todos los de aquí, claro. Nuevo Laredo, que hay muchos, hay mucho veracruzano aquí, sí es cierto. Sí. Claro. Y pues estudié en la Universidad Veracruzana, en mi tierra, en Minatitlán. Excelente. Tuve la fortuna de poder ingresar a una especialidad. Bien. Me pude ir a México a estudiar a un hospital de traumatología y ortopedia que se llama Lomas Verdes. Lomas Verdes. Oye, ese es un hospital de sangre. O sea, es un hospital donde muchísimos accidentados, es de concentración. Tengo entendido que ahí van todos los accidentados y pues bueno, es un hospital muy ad hoc a tu especialidad. Así es la cobertura del Estado de México, sí. Es parte de Querétaro, sí. Toluca, todo lo que es el Estado pues es grandísimo, es toda la periferia de la Ciudad de México. Ahí te sobraron casos. Yo, al contrario de muchos compañeros que tienen que rotar en otros hospitales, mi hospital es para que vayan a rotar y aprender de nosotros. Fíjate, no hombre, qué padre. Hospital escuela, recibimos de todos los hospitales de Mérida, de Torreón, sí, de Tamaulipas, de Pemex, del ISSSTE, de Cruz Roja, de todos los hospitales van ahí. ¿Cuánto duró tu especialidad? Yo hice 4 años. 4 años, más de medicina. 7 años. O sea, estamos hablando de 11 años para poder ser traumatólogo y ortopedista. Obviamente, como ustedes lo podrán ver, pues se requiere bastante estudio, bastante sacrificio para llegar a ser especialista y que usted ponga en manos su salud de los especialistas en esta ocasión de trauma y ortopedia. Pues obviamente es porque ya tienen más de 10 años de entrenamiento. Otra área que tú ves mucho, doctor Cruz, es rodilla, ¿no? Yo creo que la rodilla es una de las partes del cuerpo que tarde o temprano todos vamos a tener algún problema.
Yo creo que más, desde Sí, ese sí, punto sí. de vista, es el dolor lumbar. El dolor Ese lumbar. Sí hablan acerca Ok. de que Todo mundo en algún momento de su vida va a tener lumbalgia y que va a representar un gran gasto en el servicio Claro. público. Hoy, Las rodillas, de la rodilla es el segundo padecimiento Ok. más común, Ok. y el tercero sería el hombro. El es de hombro. los más comunes. Oye, por ejemplo, hablando un poquito de la lumbalgia, que es el dolor en la espalda, fíjate que yo, por ejemplo, pues tengo muchos pacientes que piensan que es dolor de riñón y al final pues es una lumbalgia. Yo creo que desde una contractura muscular, desde una hernia de disco, desde una radiculopatía ahí, es decir, que se te esté ahí comprimiendo un nervio, tu consulta llena de las lumbalgias, ¿no? Creo que de 10 pacientes, no he sacado la estadística Sí, exacta, aproximadamente, pero claro. unos 5 o 6 pacientes van por problemas lumbares, los otros por rodilla y Claro. el resto el hombro. Pero es muy alta la incidencia de las lumbalgias. Oye, por ejemplo, en la rodilla, yo siempre he tenido una duda y no quiero ser el clásico de que quiere aprovechar que está aquí el traumatólogo. Me duele la rodilla. Me duele la rodilla. Yo hacía ejercicio, pero engordé porque me dolía la rodilla, ¿no? Oye, ¿por qué truena la rodilla? ¿Cuáles serán las causas de que...? Y yo digo que los que nos están viendo, oye, me truena mucho la rodilla, me duele la rodilla. ¿Cuáles son las principales enfermedades de la rodilla? Mira, me voy a ir un poco hacia atrás. Bien. Y vamos a empezar a hablar acerca de qué es lo que normalmente debería ser el paciente. Ándale, excelente. Los niños, es normal que tengan un valgo o un varo fisiológico. El valgo es hacia adentro. Valgo es rodilla junta, Ajá. tobillo separado. Ok. Y el varo es rodilla separada. Y El varo es el juntos. clásico rancherito. El varo es el que tiene el ranchero. El caballero, ranchero, el trae caballo. que trae caballo, y el valgo es al revés. Es como Kiko. Como el Kiko. chavo. Ándale, digo, para que explicarnos, ¿verdad? Pues Ok. en mi pueblo, pata de catre. Pata de catre. Ándale, pata de catre. Sí. ¿Cuál es más común, el varo o el valgo? Las dos. Las la dos. mujer hace más valgo Ok. y el hombre hace más varo. Ok. Y en edad adulta las dos pueden coincidir. Ok. A lo que voy es que los niños, muy pocas veces los papás le toman la importancia de verificar si ese valgo es fisiológico, o sea, si es normal o ese varo es fisiológico. Es por eso que ustedes traen como un arbolito. Sí, o Quiere sea, decir que guiar el crecimiento, ¿no? Órale. Entonces hay ciertos grados de inclinación que tienes que medir en una radiografía y decir, mira, aquí hay que hacer una intervención desde ahorita Ok. para que el niño, cuando crezca en la adolescencia, no tenga las rodillas, en valgo o en varo. Ok. Porque comúnmente, como no hay dolor, el paciente se va así hasta la vejez. Ya. Y es cuando empiezan los dolores. Y es cuando, si pudiste hacer algo en la infancia, lo dejaste pasar en adolescencia. Estos pacientitos que, como tú bien dices, al principio de la vida, pues no tienen ningún problema. No. ¿Cuándo es cuando empiezan a tener dolor? Puede ser en adolescencia. En adolescencia. Si son deportistas. Pero Ok. ya casi siempre cuando están en edad a 30, 35 años, ya empiezan a notar que hay chasquido, que Ok. hay algún dolor ocasional. Y si tienen sobrepeso o obesidad, aumenta más Ok. el grado de dolor. Ok. Pero a lo que voy es que en los niños hay que tomar ese dato a los 5 años, ver si se corrigió o no se corrigió. No se corrigió, ahí podemos hacer una intervención desde zapatos ortopédicos, o existe algo que se llama epifisiodesis, que quiere decir... Eso ya es cirugía. Eso es detener el crecimiento para alinear las rodillas. Isaac, yo siempre he estado, no es mi especialidad, pero muy reacio, lo tomo, valga mi ignorancia en el tema, pero ¿qué tanto funcionan los zapatos ortopédicos? Yo me acuerdo y tengo un primo, y le mando saludos, Jesús Adrián, que siempre por pie plano usaba unos zapatos, de esos zapatos feos, Así es. y que decían que era porque tenía el pie plano. ¿Qué tanto funcionan esos zapatos ortopédicos? ¿Realmente sí funcionan o nada más retrasan un poquito los síntomas? ¿Sí son resolutivos? ¿Cuál es la información actual que tenemos acerca de los zapatos de ese tipo ortopédicos? Mira, el pie plano, hay un pie plano que es flexible, Ok. y hay un pie plano que ya está rígido. Cuando es Ok. un pie plano flexible en la infancia,
claro que sí te ayuda a corregir la marcha. Te ayuda, es un molde. Los huesos están todavía en crecimiento, en formación, claro. Como cualquier cosa que tú le pones un molde, va a adoptar la forma. Sí. Para ver si no hay insuficiencia de otras cosas como es insuficiencia del tibial. Porque eso ya involucra otro tipo de situaciones. Otro tipo. Entonces, los zapatos se utilizan y tú tienes que ir viendo la mejoría del paciente. Ahora, pero, por ejemplo, la rodilla, ¿cómo pones un zapato ortopédico? Bueno, en el pie plano pues se entiende, porque a lo mejor puedes poner un arco plantar ahí o algo así, pero en la rodilla. Cuando tú tienes un paciente que tiene varo, por decirlo así, que quiere decir rodillas arqueaditas, afuera, sí. Pones un virón corrido de punta a talón. ¿Qué es un virón? Es un aumento en la parte externa del zapato. O sea, si estoy hacia afuera, pones como un desnivel al zapato para que obligar a la rodilla a que se meta. Así es, y viceversa. Si hay un valgo, pues nos vamos por la parte interna hacia la externa. ¿Y a qué edad tú puedes decir todavía puede funcionar este tipo de aparatos ortopédicos? ¿Y a qué edad puedes decir ya aunque le pongas esos zapatos ya va a requerir cirugía? Tendría que tomarse algo que se llama índice de Rizar, que es una radiografía de la pelvis, en la cual tú ves si hay una fusión de la fisis de crecimiento de la pelvis. Cuando se cierra eso, ya no hay crecimiento, ya no va a haber modificación de nada. La fisis de crecimiento es una rayita negra que se ve en una radiografía. En muchos huesos. En muchos huesos, ¿verdad? Muchos huesos. Cuando ya estás blanco, ya no creció. Ya cuando se fusionó, ya se cerró la fisis, ya no hay más crecimiento. Entonces ahí ya no tiene nada que ver los zapatos y los aparatos ortopédicos. Hablando, por decir así, 15 años, que se cerró la fisis y no hiciste ninguna intervención en la rodilla. Se quedó valgo, se quedó varo, pero no tiene dolor el niño, pero lo ves caminar y lo ves chueco, dices... Sabes que en un futuro va a tener dolor. Tiene, ahí por consecuencia va a tener dolor. Y ahí, por ejemplo, ¿es conveniente esperarte al dolor o intervenirlo prematuramente? Intervenir prematuramente para evitar que el ángulo de la rodilla empiece a hacer la carga, ya sea hacia afuera o hacia adentro, que quiere decir en varo o en valgo, y que vaya haciendo el desgaste. Ahí para nuestro auditorio, la tibia tiene como, vamos, para explicarnos, corrígeme, tú eres el especialista en eso, tiene como dos platitos. El platillo tibial. Y el fémur, que es el hueso que va de la cadera a la rodilla, tiene los cóndilos. Entonces esas dos bolitas se embonan, por decirlo de alguna manera, con los platillos tibiales. Y cuando estás en varo o en valgo, por llamar de alguna manera, un platillo tibial tiene más fricción, más peso, y ese es el que se va desgastando, por decirlo de alguna manera. Varo, la carga de peso está en medio. En medio. Y se va a desgastar la cara del medio. Y se va a hacer en C, como un paréntesis. Si está en valgo, la carga va a ser externa. Pero ya nos estamos yendo más para allá. Más para allá, sí. Más para atrás. Entonces resulta que ya el niño no le hiciste nada. Y lo dejaste pasar y va a la adolescencia y ves que el niño camina con las rodillas hacia adentro o las rodillas hacia afuera, sin dolor. Ahí todavía podemos hacer una intervención que se llaman osteotomías de corrección. Hay unas tibiales que son para corrección de varo y hay unas que son femorales que son para la corrección de valgo. Que son como una cuña. Son cuñas, hacemos cortes en el hueso, ya sea para quitar o para agregar. Entonces con eso podemos nosotros corregir y poner recta la rodilla. Ya ese paciente ya no va a crecer, ya no va a deformarse más. Y entonces le mejoras el pronóstico al paciente. ¿Por qué? Porque esa rodilla ya no va a estar desnivelada, en pocas palabras, se va a ir recta y evitas que tenga problemas a futuro. Fíjate que estamos hablando de una enfermedad que nosotros al principio, como padres podrás decir, pues no le duele, no se queja, se ve medio chuequito ahí la rodilla, pero no, para que lo operen pues si le duele. Aquí sí tenemos que tener conciencia que le va a doler, a la larga, y que le va a traer problemas si no se trata. Ya papá y mamá ni lo va a ver. Ya papá, no, ya es, ahora sí que podrá llegar a más o menos, digo, cada cuerpo es diferente, ahora va a depender del grado de desviación que tenga y todo. La obesidad, el índice de masa, la actividad laboral, el tipo de calzado que llegue a utilizar. Pero tarde o temprano da problemas. Da dolor. Da dolor y es
que ya llegamos ahora a la edad adulta. Exacto. Ahora hay un rango también, o sea, te fuiste chuequito de las rodillas, pues tienes 50 años, a veces pues estás muy joven para hacer un procedimiento de reemplazo articular. Okay. Entonces empiezas a hacer otras cosas para llevar más tiempo al paciente a que llegue a ese punto, ¿no? Entonces están las nuevas tendencias del uso del ácido hialurónico antes de una cirugía. Eso del uso del ácido hialurónico es cuando te inyectan, ¿no? Es infiltración. Oye, bueno, y entre paréntesis digo, porque estoy seguro que nos estamos preguntando, ¿y cuando te sacan líquido? Bueno, esas son patologías en las cuales hay un proceso inflamatorio. Ok. Un ejemplo, el paciente que tiene valgo o varo, como su rodilla no es derecha, okay, la rótula debe de pasar en el centro del cóndilo del fémur. La rótula es el huesito que está en la rodilla. Entonces, como está desnivelada, no pasa por el centro. Okay. Y lo que me preguntaste al principio, oye, es que chasquea. ¿Qué es lo que sucede? La rótula está insertada con 3 músculos, los vastos, los anteriores, lateral y medial. Y lo que sucede es que cuando está desnivelada, cuando subes y bajas, la rótula en vez de pasar en el centro se desvía a un lado. Y es lo que truena. Es lo que truena. Hace un chasqueo, track. Dice el paciente, es que subo y bajo escaleras y me truena la rodilla. O los pacientes cuando hacen deporte, de que van al gimnasio, es que me truena. Y es cuando empieza a haber esa fricción del hueso. Y el cuerpo, yo siempre lo he dicho, el cuerpo es tan sabio que todo lo que hace la fiebre, lagrimear, estornudar, es protección de defensa. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace la sinovia de la rodilla? Produce líquido sinovial. Okay. El líquido sinovial, perdón, es lo que lubrica, lo que amortigua un poquito junto con los... Claro. Entonces la rótula empieza a perder su cartílago, se llama condromalacia la enfermedad, se despeluza, se empiezan a hacer socavones del cartílago junto con el fémur, la tibia, y viene el derrame articular. Y ese derrame articular es normal producir líquido, pero también absorber. Pero como es un mecanismo de constante irritación, se produce tanto que cuando el paciente quiere doblar la rodilla, como estaba ocupada por mucho líquido, no puede. Aumenta el dolor y el paciente ya no puede ni doblar ni extender. Entonces lo que tienes que hacer pues es quitar el líquido sinovial excesivo y hacer pues maniobras de infiltración, ya sea con esteroides. Ahí es cuando el paciente dice, es que me sacaron el líquido de la rodilla, de seguro lo va a vender el doctor. No, hombre. Bueno fuera. Ok, entonces, regresando al tema, cuando ya los amortiguadores de la rodilla, que son los cartílagos, ya tienen mucho desgaste, ya pega hueso con hueso, no hueso con cartílago. Se acabó la historia. Vámonos para la prótesis. Ok, ahora, volviendo un poquito al ácido hialurónico. Obviamente tú tienes criterios clínicos y radiográficos para poder decir, pues vamos a empezar o vamos a intentarle inyectándole ácido hialurónico. Evitar una cirugía. Así es. Ahora, estamos hablando de un ácido hialurónico con otra densidad, no voy a pensar que esas las que se ponen en los labios o ácido hialurónico que se pone en los ojos o para rellenar ahí las arrugas, no, porque no vayan a, se da todo, ¿verdad? No, este es otro tipo de ácido hialurónico con otro tipo de densidad y que tiene que ser aplicado por un médico especialista como el doctor Isaac Cruz, porque me ha tocado y lo he visto, que a veces médicos generales, y digo con todo respeto, yo respeto mucho a los médicos generales, yo fui un médico general al igual que tú, pero que están inyectando, que inyectan y luego tiene su técnica la inyección de este tipo de sustancias, porque te pueden provocar un hematoma, un sangrado, artritis séptica, te pueden provocar infecciones donde te puede llevar hasta una osteomielitis, hasta... Yo siempre he dicho, no hay riesgo de que el médico lo haga. Claro. Lo importante es saber corregir la complicación. La complicación. Claro. Ahí es cuando llega el paciente, oiga, usted me inyectó, y se pueden meter en un problema. Claro. Y bueno, ahora vaya con el ortopedista. Y dices, ya me lo mandas todo complicado, ¿no? Ok, ahora, por ejemplo, ¿hasta cuántas inyecciones o cuánto dura el efecto de una inyección? O cuando tú decides, es que esto ya no es de inyección, o sea, esto ya es de una prótesis de rodilla, de una terapia quirúrgica un poquito más, pues un poquito hasta cierto punto agresiva, pero resolutiva. Así es. ¿No? Bueno, el ácido hialurónico está hecho para
pacientes a veces que están fuera de rango quirúrgico. Ok. ¿Sí? O sea, pacientes que tienen otras enfermedades. Años, diabético, Claro. hipertenso, el familiar no quiere operar. Enfermedades del corazón. Así es. Ok. Lo vas a aplicar, pero yo no puedo saber cuánto tiempo le va a durar un efecto a un paciente. Yo Depende de siempre cada veo cuerpo, al ¿no? paciente y le digo, mire, este tratamiento es así, Claro. y yo no sé si va a durar meses, años, o si no va a surtir efecto. Esa es la realidad. Claro. Entonces, los tratamientos por lo general están indicados en tres inyecciones. Ok. Entonces siempre le digo al paciente. ¿Y con qué rango? Son semanales. Semanales. Le digo al paciente, vamos a ponerle la primera, dependiendo cómo reaccione, vemos si le ponemos la segunda o si le funcionó, acabamos el tratamiento y muy probablemente le va a ir bien. ¿Has tenido pacientes donde se han mantenido nada más con puro ácido hialurónico? Sí, hay pacientes que qué regresan bueno. semestralmente a la aplicación. Ok. Y bien. Y bien. O Ok. sea, sí dicen, ya empecé otra vez con chasquido, con dolor, Bien. ¿sabe qué? Vuelvo a infiltrar. Ok. Lo vuelvo a hacer. Llevo pacientes que tengo como 7 años aquí en Claro, la ciudad, claro. que van 3 años que estoy con ellos, Sí. y van periódicamente Muy a eso. bien. No quieren operarse, saben que la definitiva sería quitarse el dolor con una prótesis. Claro. ¿No? Y- Pero también hay pacientes que he tenido que los he inyectado y les ha funcionado 1 año, 2 años, y ya los vuelvo a inyectar Y ya no les surte funciona, efecto. claro. Entonces, cuando el paciente desde el principio le dices, tú sabes que vamos a tenerte con este tratamiento, si ya no funcionó, es momento de operarse. Claro. Oye, doctor Cruz, ¿en qué consiste la prótesis de rodilla? ¿Cuánto, son dudas? A lo mejor nos están viendo pacientes que ya les han propuesto este tipo de cirugía. En promedio, varían en muchísimos aspectos, pero en promedio, ¿cuánto dura la cirugía? ¿Cuánto tiene que estar el paciente internado? Y sobre todo, ¿cuánto va a durar a lo mejor con un bastoncito o con algún aparato ahí ortopédico? ¿Cuándo va a poder hacer su vida normal? Yo pienso que son dudas que Así sí nos es. pueden preguntar por ahí. Mira, existen varios tipos de modelos de prótesis. Claro. Yo siempre he dicho que son como carros, ¿no? De los más baratos a los más caros, y Como en todo. relación a qué marca es la que quieren. Claro, ¿no? claro. Existen prótesis primarias Claro, y prótesis de revisión, prótesis posteroestabilizadas. ok. Dependiendo el grado de angulación, en Ok. este caso el varo, el valgo, el desgaste, qué tanto socavado esté el platillo tibial, y cuando Claro. digo socavado es la fusión que Sí, sí, existe, sí. Ajá. porque las prótesis tienen cierto grado de corte que podemos conservar los ligamentos cruzados, Ok. que serían ese unas es otro. prótesis que son primarias, se Primarias. puede decir. Pero resulta que el paciente está muy abajo su deformidad y O sea, ya no- se le desgastó de más. ya tienes que llevarte los ligamentos cruzados, entonces ahí pones una prótesis posteroestabilizada. Ok. Eso da mayor restricción al movimiento en la flexión que una primaria. Ok. Y pues las prótesis de revisión, que ya son prótesis que son para pacientes con tumores o pacientes que ya les pusiste una primaria y vas por una secundaria. secundaria. ¿Sí? Como son prótesis que van con cemento, Sí. hoy te opero, mañana te paro. Wow. O sea, tan Inmediatamente. rápido. Así es. Lo que va a tardar en cicatrizar, pues es la herida. Sí, 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 Pero sí, el sí. hueso Es una herida que anterior en la rodilla es algo amplia. Ok. Hay muchos que hacen unas muy pequeñas, hay otros que hacen más No, amplias. no, digo, Es técnica quirúrgica de cada Claro, quien. claro. Pero por lo general se opera hoy, mañana se va, y el paciente desde el principio lo pones a caminar. O sea, Cambia. entonces el paciente que ya le han propuesto prótesis de cadera viene contigo, va a estar 24 horas en el hospital y al siguiente día lo vas a poner a caminar. Sí, hoy te opero en la mañana, mañana te paras. Mañana en la Hay que mañana. poner hielo. Claro, claro. Es un aparato especial para que el paciente haga flexión, extensión. Claro. Y básicamente la prótesis, Wow. como va cementada, no necesitas esperar a que consolide. A que algo. pegue, vamos. Así es. Si hay una osteointegración Ok. con el paso de las semanas Ok. del cemento con respecto a la interfase que tiene con el hueso, Ok. pero es inmediato el paro. Yo cuando estaba en la residencia yo sabía que ustedes estaban poniendo una prótesis porque... Metacrilato. Oye, no, es un cemento que se les pone que la verdad huele a metros, o sea, Sí, sí, me quita el huele, hambre. me quita el hambre, sí, me quita el hambre. Oye, y pues muy, muy interesante esto. Ahora, supongo que también hay pacientes, no sé, a mí me tocó cuando yo estaba en el internado, donde decían, hay que fijarle la articulación. Hacer La artrodesis. Una artrodesis. Bueno,
eso ya sería una complicación de una prótesis o de una artritis séptica. A veces para explicarnos es cuando tienes que pegar la rodilla sin movimiento, pero eso ya es cuando hay una complicación, ¿no? Y eso es lo último que pudieras hacer en un paciente. Y sobre todo para mitigar dolor, ¿no? Sería. Es mitigar dolor, pero ese sería lo último que haces en un paciente. Y son los clásicos pacientes cojitos. Pues es que va a variar. Va a variar. Va a variar. Okay. No es tan de cojito, sería un paciente que tiene la rodilla rígida, que ya no la vamos a mover. O sea, no, siempre va a estar extendido la extremidad. La extensión. Y eso normalmente son complicaciones de infecciosas. Un proceso infeccioso donde ya se desgastó el cartílago, una prótesis infectada, que ya no tiene, que ya le pusiste cemento ahora medicado, que le pusiste un fijador, que esperaste que se quitara la infección, que ves que ya no hay infección, pones otra prótesis, vuelve a fallar. ¿Sabes qué? Ya no queda otra. Y se acabó. ¿Hay alguna restricción o alguna contraindicación para estas prótesis? Pues la prótesis está diseñada para pacientes adultos, no es para pacientes jóvenes. ¿Diabéticos, entonces, no diabéticos? Claro, tiene que ser un diabético controlado. Controlado, sí, claro. Tiene que ser un hipertenso controlado. Claro. Si el paciente tiene insuficiencia venosa profunda o tiene antecedentes de trombosis, tienes que mandar a valoración con un angio por el riesgo de tromboembolia. Claro. Entonces hay que tomar sus precauciones. Claro. Son pacientes que después de una cirugía hay que anticoagular para evitar la mayor posibilidad de una tromboembolia. Claro. ¿Cuánto te dura una prótesis o es para toda la vida? Mira, siempre decimos 10 años en promedio, pero conozco pacientes que tienen muchos años con una prótesis, que claro, mantienen una actividad física no tan moderada, no están obesos, ¿sí? Y que se cuidan, básicamente. Una prótesis te permite regresar a integrarte, a caminar, a salir, pero ya hacer deporte... No, ya andar de basquetbolista, pues ya no, ¿verdad? Ya. Oye, y por ejemplo, ¿de qué material son? Acero quirúrgico y de titanio. Y hay componentes de polietileno que llevan en medio, que son plásticos. ¿Más ligeras? ¿Cómo? O sea, son más ligeras. No, siempre ha sido un polietileno. Y sí, siempre. Sí. Eso es lo que nos da la altura. Se cuenta que el acero quirúrgico o el titanio, el espacio que queda entre los dos, existe un espaciador. Un polietileno, que es lo que hace la fricción. Oye, y... Hay unas de cerámica ahora, es lo que te digo, son como vehículos. Oye, y por ejemplo, supongo que pues siempre que pasas por un detector de metales, lo detecta. Ya va a ser Robocop, ¿no? Sí, también, pero... ¿Las de cerámica se detectan? No. ¿Cuál es la ventaja entre una de cerámica y una de titanio? El costo. Funcionalmente es lo mismo. Bueno, hablamos de índices de fricción. Ok. Entonces, para ti, por ejemplo, ¿cuál sería la mejor prótesis actualmente? ¿De marcas? No, bueno, o sea, de titanio, de acero, de cerámica. De titanio, más ligero, más durable, más maleable. El titanio sí se detecta. Sí, también lo puedes detectar. No tanto en un detector de metal, sino en los rayos. En los rayos, ahí vas a ver ahí pero... Sí, porque si no, imagínate, cada vez que vas al súper, hay mucha gente que trae metal. Si estuviera sonando todo el mundo, a veces ni el acero quirúrgico lo detecta. Perfecto. Bueno, promedio de edad para este procedimiento aproximadamente, va a depender lo que tú dijiste, obesidad, actividad física, comorbilidades, pero en promedio. No quisiera decir un rango, pero va a depender. A veces hay pacientes que tienen 50 años y que lo que te acabo de comentar, ya la pierna chueca, bien desgastada, no hay para dónde moverle, no hay otra forma más que poner una prótesis. 50 años, dices tú, bueno, está muy joven, pero ni modo, es lo que hay, ¿verdad? Lo que pasa es que luego cuando ya tienes una indicación para operarte de algo, pues te tienes que operar. ¿Por qué? Porque ya está la indicación, si te esperas te vas a complicar y muy probablemente ya no le puedas tú ofrecer la misma técnica quirúrgica, el mismo implante, si te esperas más tiempo, si te complicas más. Por eso yo siempre le digo a mis pacientes, hay una que yo creo que también a ti te ha pasado.
¿cuánto tiempo tengo para pensarla, doctor? No. Eso siempre nos lo dicen nuestros pacientes. Acabo de ver a un paciente con un tumor renal y me dice, oiga, ¿y cuánto tiempo tengo para pensar si me opero o no? Pues el tiempo que vivas. Exacto, es que ya estamos haciendo un diagnóstico de una tumoración. Eso, obviamente uno entiende lo económico, entiende los otros aspectos, pero nuestra obligación como médicos es decirle, usted en este momento tiene la indicación de operarse. En este caso son enfermedades, se puede decir, crónico-degenerativas. Ajá. El paciente ya lleva tiempo viviendo con el dolor. Entonces, realmente la indicación de un paciente para operar es el dolor que no se mitiga con analgésicos ni infiltración. Si ya agotó todos sus recursos, ese es el momento para operarse. Entonces, ¿por qué? Porque hay pacientes que pueden tener las piernas totalmente chuecas. ¿Sin dolor? Y sin dolor. Sí, yo conozco varios. Así es. Sí, entonces, si usted le duele la rodilla, correcto, resistente a tratamiento, vamos a llamarle de alguna manera, le impide tener una calidad de vida, porque son pacientes que no me vas a dejar mentir, que se levantan de su cama y no pueden llegar a veces ni a la cocina. Los despierta el dolor. Exacto. Es un dolor de origen. Exacto. Entonces actualmente ya tenemos técnicas, tenemos prótesis avanzadas, tenemos personal aquí en el Hospital San Gerardo capacitado para eso. Doctor Isaac, conclusiones acerca de tu tema. Pues poner la suficiente vigilancia en los niños, me gustaría enfatizar eso, porque se están yendo muchísimos a valgos y varos que pudieron haber hecho algo en la infancia con una simple revisión con el ortopedista. Intervenir ya sea con usos de algún calzado. Hay escuelas que te dicen que sí, que no. Yo en la escuela donde me formé usamos zapatos ortopédicos. Bien. Y eso lo vemos en la consulta y hay mejoría. Si no hay mejoría, podemos hacer epifisiodesis, corregir en la edad pediátrica a los niños. Si ya no hiciste nada ahí y todavía está joven y ves que está chuequito, bueno, pues vamos a hacerle osteotomías para corregirlo, para no tener que llegar a una prótesis, no tener tantos pacientes con deformidades. Eso es importantísimo. Si ve que su hijo tiene las rodillitas pues chuecas, tanto para afuera o para adentro, aunque no tenga dolor, se tiene que tratar. Le agradecemos al doctor Isaac Cruz, que tiene su consultorio en Quirúrgics, Ocampo y Tamaulipas. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Qué teléfono? Mi teléfono es 867-2511-897. Y el número del consultorio, ahí lo ponemos en la cintilla ahorita, y también lo encuentra aquí en Urgencias Hospital San Gerardo, en los diferentes hospitales San Gerardo. Tenemos López de Lara, tenemos La Fe, tenemos aquí Coahuila y próximamente por allá uno por Lago de Chapala. 24 horas. 24/7. 24/7. Isaac, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Aquí vamos a estar molestándote en unos tiempecito más, y agradezco la disponibilidad. Y pues bueno, pues muchas gracias a Hospital San Gerardo, gracias al doctor Cruz, a Lumina y un servidor, Ricardo Morán. Muchas gracias. Bye. Hasta luego. Bye.